presidenta, compañeros y compañeros diputados. En este país no hay justicia, porque si hubiera justicia, personas inocentes como el doctor Mireles no estuvieran presos. El doctor Mireles, su único delito es haber defendido a los ciudadanos. En realidad, el doctor Mireles se enfrentó al crimen organizado como pocos hombres y mujeres lo han hecho en este país. ¿Qué hubiera hecho cualquier ciudadano en su lugar cuando el crimen organizado era el que había tomado el control y el poder de las comunidades? Cuando el crimen organizado era el verdadero gobierno en la sierra de Michoacán y en muchísimos lugares de este país. Cuando el Estado había fallado, cuando había un vacío de poder en las comunidades, cuando las tropelías, las injusticias del crimen organizado, como violaciones, extorsiones a los campesinos, eran la cosa de todos los días, y los homicidios de los jóvenes. El doctor Mireles hizo lo que legalmente se podía hacer: utilizar la legítima defensa, tomar las armas como un ciudadano, organizar a los ciudadanos y enfrentar lo que el gobierno federal, municipal y estatal no estaban haciendo, que era enfrentar al crimen organizado. Y eso, por supuesto, que no lo iban a hacer con resorteras, tenían que hacerlo al mismo nivel que el gobierno, que el crimen organizado lo hacía, con armas de fuego, sí. ¿Y por qué entonces el gobierno federal hoy lo reprime? Porque llegó el momento que lo que no hizo el gobierno federal y las autoridades estatales y municipales, lo hicieron las autodefensas, porque llegó el momento en que las autodefensas y el mismo doctor Mireles se había convertido en un personaje en todo el país, y había invitaciones de muchísimos estados y de muchísimas poblaciones para que encabezara un frente nacional de autodefensas. Pero más aún, el proceso penal del doctor Mireles está plagado de irregularidades, de inconsistencias jurídicas, porque el mismo gobierno federal, que no había podido con el crimen organizado en Michoacán y que no puede aún, se sentó a dialogar, le registró las armas de fuego, más de 7,000 armas de fuego, incluso de las de uso exclusivo del ejército, estaban registradas por la misma Sedena. Y aún así, incluso utilizaron a las autodefensas para combatir al crimen organizado, que ellos no pudieron. Pues hoy el señor Mireles es un perseguido político, pues hoy el señor Mireles está siendo violentado en sus derechos humanos más elementales. El derecho humano a la salud, porque no se le da el tratamiento adecuado. Se le tiene en una cárcel de alta seguridad cuando no es un delincuente peligroso. Es decir, el gobierno federal lo utilizó y ahora lo reprime. Por eso hoy le pregunto al presidente Peña Nieto: ¿usted qué hubiera hecho si viviera en una comunidad como esta, asolada por el crimen organizado, donde violaban las mujeres, en donde se asesinaba a los niños y a los jóvenes, en donde se extorsionaba a los campesinos? ¿Usted hubiera hecho lo mismo, tomar las armas para enfrentar al crimen organizado? Porque usted le ha fallado a los mexicanos y a los ciudadanos, porque el Estado no le dio la seguridad a las comunidades. Las autodefensas encabezadas por el doctor Mireles hicieron lo que debían de hacer. Hoy exhortamos al Poder Judicial y a la PGR para que liberen a la brevedad a alguien que debíamos reconocerle el trabajo que hizo por el Estado mexicano. Es cuanto, presidenta y compañeras y compañeros diputados.